Las mujeres que engañan no lo hacen de la noche a la mañana, lo hacen gota a gota, hasta que un día, sin darte cuenta, tu relación ya está inundada. Y lo peor es que siempre dejan señales, aunque tú elijas no verlas. Hoy voy a contarte las 5 más peligrosas, y la número 4 es tan sutil que la mayoría de los hombres nunca la detectan hasta que es demasiado tarde. La infidelidad no llega como un rayo, se filtra como humedad en una pared. No la notas hasta que todo se cae a pedazos. Y aquí está la verdad que nadie te dice. Una mujer que engaña nunca lo hace sin dejar rastros, nunca es limpio, nunca es silencioso. El problema es que la mayoría de los hombres ignoran esas grietas. Se dicen, solo está ocupada, solo necesita espacio, solo está cansada. Pero detrás de esas excusas hay un hombre que sabe que algo no está bien, solo que no quiere decirlo en voz alta todavía. Si alguna vez has sentido ese golpe en el estómago, esa sensación silenciosa de que algo anda mal, esto es para ti. Porque cuando una mujer engaña, siempre deja huellas en el barro, y hoy vamos a rastrearlas una por una. Señal 1. Su atención cambia y finge que no. No necesitas un título en psicología para sentirlo. La onda cambia. Un día es cálida, curiosa, pendiente de ti, y al siguiente es como si hablaras con una extraña que usa su cara. Deja de preguntarte sobre tu día, tus historias ya no le sacan una sonrisa, olvida cosas que antes recordabas sin esfuerzo. Y cuando lo notas y se lo dices, responde, estás pensando demasiado, estás inseguro. Pero aquí está la verdad. Las mujeres no se alejan sin motivo. Se alejan cuando su inversión emocional ya está puesta en otro sitio, otro hombre, una fantasía o incluso la idea de escapar. Ese cambio de foco es la primera grieta real, pero lo que viene después es aún más peligroso, porque ocurre en silencio y casi nadie lo ve venir. Señal 2. Empieza a ocultar las pequeñas cosas. La infidelidad no empieza en la cama, empieza en el silencio. Antes te contaba todo sobre sus compañeros de trabajo. Ahora dice que fue un día largo pero sin detalles. Antes dejaba el teléfono sobre la mesa, ahora siempre está boca abajo o pegado a su mano como si fuera un documento clasificado. Antes te presumía en redes, ahora publica como si estuviera soltera. Y si preguntas, de repente eres celoso, controlador o tóxico. Lo que está pasando realmente es que está dividiendo su vida en 2 carriles. La versión que está contigo, la versión que se aleja. Una mujer infiel se convierte en maga, distrae con una mano, engaña con la otra. Y si empiezas a sentir que te estás volviendo loco, es porque domina el gaslighting emocional. Dime en los comentarios, ¿cuál crees que es la señal más difícil de detectar, la distancia emocional o el ocultar detalles? Y si crees que esto duele, espera a escuchar lo que pasa cuando toca el terreno más íntimo. Señal 3. La intimidad se desvanece o muta. Este es uno de los avisos más fuertes. Puede que de repente esté fría, desinteresada, como si tocarte le costara esfuerzo. O al contrario, de repente hay nuevos movimientos, más energía, más hambre, pero con un sabor distinto. Aquí está el giro. Ambos extremos son señales. Porque cuando una mujer te engaña, redirige su intimidad. A veces se agota contigo. A veces exagera contigo para tapar la culpa. El sexo deja de ser real, se convierte en actuación, en alivio de conciencia. Y lo sentirás no durante el acto, sino después. Ese vacío como si hubieras besado a alguien a través de un cristal. Y quieres aprender a detectar las señales antes de que sea tarde,
Suscríbete ahora. Aquí hablamos claro y sin filtros para que nadie juegue con tu tiempo ni con tu corazón. Pero la siguiente señal es la favorita de las personas que engañan para convertirte a ti en el villano de la historia. Señal 4. Busca peleas sin sentido. De pronto, todo es un motivo para discutir. No respondiste un mensaje mientras conducías y ahora actúa como si la hubieras traicionado. Dejaste un plato en el fregadero y de repente no la escuchas o no la valoras. Pero no se trata del plato, es un desplazamiento emocional. Su ira no es contigo, es culpa disfrazada. Provoca discusiones para crear distancia y justificar lo que está haciendo. Si consigue pintarte como frío o distante, en su cabeza ya no es infidelidad, es buscar lo que le falta. Eso es gaslighting, envuelto en falso empoderamiento. Y la próxima señal es tan silenciosa que podrías confundirla con madurez, pero en realidad es la cuenta atrás para el final. Señal 5. Sus planes de futuro ya no te incluyen. Esta es lenta, casi invisible. Un día hablaban de cuando viajemos juntos. Al siguiente solo dice, quiero viajar algún día. Antes era cuando tengamos nuestra casa. Ahora, he estado pensando en mudarme. Habla de crecer, pero nunca contigo. Su guión de vida se sigue escribiendo, pero tu nombre ya no está en los créditos. Y cuando lo notas, te dice que estás exagerando o que necesita entenderse a sí misma. La verdad es que ya está planeando su salida. Se desconecta emocionalmente antes de irse físicamente. No ruegues, no negocies. Si tuvo que perderse para encontrarse, nunca fue tuya. Pon claridad en los comentarios si alguna de estas señales resonó contigo y la has visto de cerca. Si ya no quieres vivir adivinando, suscríbete. Aquí afilamos mentes, no perseguimos sombras. Y ahora mira este otro video donde revelo las que hacer cuando una mujer se aleja y te ignora, haciéndote creer que eres el problema. Te lo dejo aquí.